La farmacocinética es la rama de la farmacología que realiza el estudio temporal del fármaco en el interior del organismo. Los efectos que ésta sufre en el organismo sobre el fármaco se refiere al movimiento de los medicamentos hacia el interior a través del organismo y hacia el exterior. Los fármacos dentro del organismo sufren 5 etapas que van de la liberación, de la absorción, la distribución, la biotransformación y por último tenemos a la excreción. Vías de administración. La vía de administración modifica el proceso de absorción. Hay varias vías que favorecen una mayor absorción y una mayor velocidad de la misma. La vía debe ser elegida de acuerdo a las características del paciente, de la enfermedad y de la velocidad con la que desean los efectos. Algunos ejemplos de vías de administración son la oral, la sublingual, la intravenosa, la intramuscular, la rectal, la vaginal y las vías tópicas. Liberación. Es el proceso que ocurre en las formas farmacéuticas sólidas mediante el cual el fármaco se separa de la presentación para entrar en disolución. La liberación se realiza en el sitio de administración. El fármaco debe separarse del vehículo o del excipiente con el que ha sido separado y dependiendo la forma de presentación comprende de 3 pasos: la desintegración, la desagregación y la disolución. Buenas tardes compañeros y maestros, mi nombre es Lucivina Enrique Sánchez, el tema que se me asignó es absorción. Es un término que define pues, el movimiento de un fármaco hacia una torrente sanguínea. También decimos pues, que es el enfoque primario del desarrollo de medicinas y en la química médica, puesto que las diversas drogas pues, deben tener cierta habilidad de ser absorbidas antes de que los clínicos tengan pues, un resultado específico. La absorción significa atravesar algún tipo de barrera. Esto es pues diferente según sea la vía de administración que se ha estado utilizando. Porque en un último término pues se puede reducir al paso de barreras celulares o de otra forma la interacción de la molécula pues, con una membrana biológica, donde pues aquí donde las características fisicoquímicas, tanto el fármaco como de la membrana, determinan pues el resultado del proceso. Características de la absorción. Debemos tener muy en cuenta y altamente presente la existencia de una serie de factores que pues modifican la absorción. Entre ellas encontramos como número 1 la solubilidad. Esta pues la absorción del fármaco es aún más rápida cuando está en una solución acuosa con respecto a que si está en una solución aleosa. Y a su vez ambas son más rápidas que pues así pues representaría pues en forma sólida. 2. La cinética de disolución. Pues esta es de la forma farmacéutica del médico, pues de la misma, el cual pues depende la velocidad y la magnitud de la absorción del principio activo. Como número 3 encontramos la concentración del fármaco. Esto pues es a mayor concentración y pues es mayor absorción. Número 4, circulación del sitio de absorción. Pues es a mayor circulación y pues a mayor absorción. Número 5, superficie de absorción. Es con mayor superficie y pues con mayor absorción. Teniendo en cuenta pues estos factores que he mencionado, los mecanismos por el cuales o independientemente de la vía que se está utilizando, pues se producen absorciones, el cual pues es absorción pasiva o difusión pasiva y la absorción activa o transporte activo. Otros factores de la absorción pues puede ser influenciada por factores adicionales como la motilidad intestinal, los abordajes quirúrgicos, ingesta simultánea de comida o pues la presencia de otros medicamentos. Vías de administración. Las barreras que se han de atravesar y las características de la absorción de cada sustancia vienen altamente determinadas por el cual haya sido la vía por la que haya llegado a la misma a entrar a tener contacto con el organismo.
Aquí se verá pues solo una breve tabla de las diferentes vías de administración con las características especiales en cada pues caso, ¿no? De cara de la absorción. Contamos con la vía oral. Pues esta es la vía pues recomendada ahora sí que pues para los humanos. Desgraciadamente pues no todos los productos pueden adaptarse para su uso por esta vía. En la vía oral el fármaco pues llega al organismo habitualmente después de la deglución. Una vez estando en el estómago, se somete a las características de los jugos pues, del mismo. Y pues esto hace que por su acidez favorece mucho a la ionización del fármaco, lo que hace que la absorción sea pues algo difícil, ¿no? A pesar de todo, pues no en estos casos los fármacos que se absorben a nivel de la mucosa gástrica, como por ejemplo los muy liposolubles, como el alcohol, o ácidos débiles como los barbitúricos, que pues presentan menores niveles de ionización al pH bajo. Cuando llega el fármaco al intestino delgado, cambia el pH luminal y esto pues se va favoreciendo bastante la absorción pasiva. Pues, o sea, prácticamente pues todos los fármacos, en excepción de los ácidos y bases fuertes, pues absorben a este nivel. Además, pues en la mucosa intestinal hay numerosos mecanismos para realizar procesos de absorción en contra de un gradiente. La vía parental. En esta pues ofrece individuales ventajas sobre la vía oral, pues el cual ha permitido que su uso en pacientes pues de pacientes que no puedan o no deban degluir, pues permiten el uso de sustancias polipeptídicas y otras que pues se inactivan por los jugos gastrointestinales y pues evitan el primer paso, que pues es el paso hepático. Respecto a la vía respiratoria, pues su interés fundamental es que brinda la posibilidad de la utilización de sustancias en estado gaseoso. Me refiero pues a casi meta exclusivo oxígeno o anestésicos generales. La absorción pues sigue las leyes del intercambio de gases a nivel que pues tiene la ventaja igual de poder en disposición en una gran superficie de absorción. Otro tema del que les voy a hablar es la distribución. La distribución de los fármacos puede definirse de muchísimas formas, como la llegada y la disposición de un fármaco en los diferentes tejidos del organismo. Tomemos en cuenta que es un proceso muy importante, ya que cada vez que según su naturaleza o cada tejido puede recibir cantidades de diferentes del fármaco, el cual pues pasa por ahí tiempos muy variables. Los factores que afectan pues la distribución pues son simples, pero siguiendo un pascuso, lo más importante pues son ahora sí los tres siguientes que voy a mencionar: los volúmenes físicos del organismo, la tasa de extracción y la unión de proteínas plasmáticas, o en este caso podría ser también los tisulares. Tasa de extracción. Se refiere a la proporción del fármaco que es altamente retirado de la circulación por cada órgano una vez que el flujo sanguíneo lo haya hecho pasar a través de un dicho órgano. Este nuevo concepto ha integrado pues a otros anteriores, ya que la tasa de extracción pues va a depender de los distintos factores, como son características del fármaco, entre ellas pues su pKa, la redistribución tisular, que pues aquí en algunos fármacos se produce una distribución rápida e intensa en determinados tejidos. Esto es hasta llegar al equilibrio con la concentración plasmática. Otro punto sería la diferencial de concentración con los tejidos, como siguiente punto la superficie de intercambio, y hay un punto que pues que se llama presencia de barreras naturales y que pues son obstáculos a la difusión similares
que pues al ser encontradas en la absorción, las más interesantes que se muestran en ellas pues son la permeabilidad de los hechos capilares, que no es igual en todos los tejidos. Otra es la barrera hematoencefálica, que pues esta está localizada entre el plasma sanguíneo de los vasos cerebrales y el espacio extracelular del encéfalo. Esto tomemos en cuenta que pues dificulta la llegada de fármacos al mismo. La barrera placentaria pues en la mujer embarazada evita la llegada de una gran cantidad de fármacos al feto, que pudiera pues ser tóxicos para él mismo. Como último subtema de la distribución, encontramos la unión de proteínas plasmáticas. Algunos factores tienen la capacidad de unirse a distintos tipos de proteínas vehiculizadas en el plasma sanguíneo. Esto es de gran importancia, dado que, como sabemos, solo el fármaco que se encuentra diluido en el plasma será capaz de pasar a los tejidos. De esta manera, la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas actúan como un reservorio del mismo dentro del organismo y disminuye así las concentraciones finales en los tejidos. La unión de fármacos y proteínas es un poco específica y pues usualmente es lábil y reversible. Generalmente a través de enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y con menos frecuencia enlaces covalentes. Esto implica que un fármaco pues, puede ser desplegado de su unión a la proteína por otra sustancia. Y bueno, también existe un equilibrio entre el fármaco libre en el plasma y la unión de proteínas, por lo que la porción del fármaco unido en las mismas pues es más estable, independientemente pues de su cantidad total del plasma. De las proteínas plasmáticas, quizás las de muchísimo más interés sean las albuminas. Y esto se debe a que por la cantidad y pues la capacidad que tienen ellas para unirse a otras sustancias. Otras proteínas de interés son las glicoproteínas, las lipoproteínas y en menor medida las globulinas. Como se podrá comprender, situaciones clínicas que se supongan en modificación de los niveles de proteínas plasmáticas, un ejemplo de ello sería la hipoalbuminemias secundarias a procesos renales. Y pues esta puede tener trascendencia en el efecto y toxicidad de un fármaco pues que presente índices de unión a proteínas plasmáticas superiores al 90%. Buenas tardes, mi nombre es Esther Eunice López García y les leeré el tema de metabolismo y eliminación. El metabolismo es el conjunto de procesos enzimáticos por los cuales un fármaco sufre diferentes transformaciones que originan la formación de metabolitos, activos e inactivos de su mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo. El metabolismo sufre dos cambios: la activación y la inactivación. Proceso de activación, cuando en este caso el fármaco original ingresa de forma inactiva, requiere ser metabolizada para posteriormente activarse. El proceso de inactivación del fármaco ocurre cuando el fármaco original ingresa de forma activa y este se debe metabolizarse para que en este caso adquirir de forma de un metabolito. Como metabolito ha sido metabolizada. Tenemos 5 factores importantes que influyen en la biotransformación, que es la inducción enzimática, la edad, la incisión enzimática y el sexo y el factor genético. Definimos la eliminación, la definimos como el proceso por el cual se eliminan los medicamentos y sus metabolitos del organismo. La mente es la salida de todos los medicamentos hacia afuera del organismo. ¿Cómo es que se logra la eliminación? Pues la eliminación se logra de diferentes órganos a partir de diferentes procesos. Es importante que ocurre por la eliminación renal. En este tipo de eliminación debe comprender cuál es la unidad funcional de los riñones y está entre la nefrona. Una vez que tenemos a las nefronas, tenemos las partes que tienen de la cápsula de Bowman.
vestíbulo y proximal, el tóbulo distal y el tóbulo conector. La eliminación se hace por vía renal o también se puede eliminar por las heces fecales, también por el sudor, transpiración, lágrimas, incluso por la leche materna de las embarazadas. Bueno, yo les voy a explicar la diferencia entre la farmacocinética y la farmacodinámica. Mientras que la farmacocinética estudia los cambios que el organismo produce en el fármaco y el principio activo, la farmacodinámica evalúa el efecto del medicamento en el cuerpo. La farmacocinética es el estudio de cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta cualquier medicamento. Los procesos en los que se centra la farmacocinética son conocidos como el acrónico del ADME y les voy a explicar cada uno. El primer punto es la liberación y es que el efecto del fármaco se lleve a cabo. Para ello es necesario que se libere la formulación, que sería el otro punto, que es el proceso de absorción. Mediante este proceso, el principio activo consigue llegar a la sangre para poder distribuirse por todo el organismo y alcanzar a los diferentes órganos. El tercer punto es la distribución, es cuando el principio activo llega a la sangre y el corazón lo bombea y se distribuye por toda la circulación, y la forma en la que se puede distribuir la droga puede ser de forma libre. Bueno, el otro punto es el metabolismo y la excreción. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas a las que se somete un medicamento con el fin de hacerlo más soluble en agua, es decir, que se pueda disolver en el organismo para facilitar la excreción. Bueno, el órgano que se encarga normalmente del metabolismo de un medicamento es el hígado. Y una vez metabolizado después de haber sufrido las transformaciones químicas, el principio activo se puede eliminar de diferentes vías de excreción. La principal es la vía de excreción al momento de orinar, es a través del riñón, como lo dije, en forma de orina. Bueno, pues a mí me tocó explicar lo que es la analgesia. Pues la analgesia es la pérdida o modulación de la percepción del dolor. Puede haber distintos tipos, lo que es como la local, y esta afecta a una pequeña área del cuerpo. También existe la regional y esta afecta una porción más amplia del cuerpo, o puede ser la sistémica, y pues esta se logra a través del uso de la hipnosis de medicamentos. Y también la eficiencia, pues se centra en definir cuál fármaco y su forma se utilizan y producen mejores resultados para la salud. También sobre los recursos invertidos. Una vez que identificamos los medios y comparando los costos de riesgo y beneficios de los programas, estos servicios o terapias donde se usan. Y por último, la respuesta biológica es la forma en que reacciona una célula u organismo ante el estímulo. Los organismos son seres vivos con más de una célula que poseen células adaptadas para detectar cierto tipo de respuesta.